Presentación del informe de tendencias en salud mental laboral 2026. Soy Blanca Mary Sánchez, voy a estar acompañándolos en esta conversación en la que vamos a estar explorando juntos las tendencias, cuáles son esas acciones claves que necesitamos tomar para que el 2026 nos permita transitar de una manera más clara, más consciente y mucho más enfocada toda esta gestión del talento humano. El informe que vamos a revisar el día de hoy está basado en una investigación muy rigurosa que nuestro equipo ha realizado por medio de análisis, cruce de información, más de 78 informes estuvimos analizando para poder traerles hoy no solamente las tendencias, sino las acciones claves que nosotros tenemos que tomar para poder avanzar con claridad durante el 2025, el 2026 y tener claras las perspectivas para el 2027. Vamos a tener dos momentos. Un primer momento en el que les voy a compartir como las tendencias y demás. Misma presentación se las estamos transmitiendo por YouTube porque hay varias personas que no alcanzaron a inscribirse. Solamente va a quedar disponible para los que se inscribieron. Los que no se hayan inscrito pueden enviar un mensaje a Francia y ahí les enviamos la grabación y también les compartimos el informe que está mucho más extenso y detallado que lo que vamos a ver hoy. Entonces, para los que están por acá por primera vez, bienvenidos. Yo soy Blanca Mary Sánchez, máster en neurociencia aplicada, escritora, conferencista y con el gusto de liderar Mente Sana hace 16 años. Cuando nadie hablaba de esto, nosotros ya hablábamos de esto. Entonces, entremos en materia. Lo primero que tenemos que tener claro es la ruta que vamos a transitar. Entonces, vamos a revisar el contexto global, qué ha venido pasando, en dónde estamos, hacia dónde vamos, el contexto nacional, cuáles son los factores estructurales de la crisis de salud mental que tenemos, y ahí sí ya entramos en las 7 tendencias, en las implicaciones sectoriales y recomendaciones para que avancemos de aquí hacia adelante. ¿Qué es muy importante tener presente acá? Una de las claves para entender la salud mental es darnos cuenta de que no es ausencia de enfermedad. Yo puedo tener en este momento depresión y salir de la depresión, estabilizarme y recuperar la salud mental. O puedo tener un cuadro de burnout, puedo tener ansiedad y llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué tiene que ver con esto? La energía emocional, la estabilidad, la claridad mental. Podemos tener, yo creo que en enero vamos a tener un espacio, pues vamos a hacer gira, ahí les contamos para que nos vayan diciendo en qué ciudades están para invitarlos. Vamos a hacer uno del tema cognitivo netamente. Yo creo que ustedes lo están viviendo todos los días. La crisis que tenemos en atención, en memoria, en agotamiento. Segunda clave, la salud mental es dinámica, la salud mental fluctúa según las cargas en las que estamos, según el contexto en el que nos movemos, las situaciones, tanto personales como laborales. Hay que tener todo esto muy claro. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo nos vamos abrumando de cargas y no sabemos cómo gestionarla. Y algo muy importante, la salud mental antes era un tema netamente personal, ahora no, ahora se volvió corporativo, ahora tiene que ver con la manera en la que somos percibidos, con la marca empleador, con la forma en la que gestionamos el liderazgo, con la productividad, con los números, con el retorno de inversión. Entonces, esto es muy importante porque la salud mental se ha convertido en un ítem que afecta la seguridad, la innovación, la reputación, incluso la retención. Entonces, vamos a ir viendo un poquito del contexto. Estamos en un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente la salud mental la veíamos como un punto más dentro de los pilares del bienestar. En este momento se convirtió en algo imprescindible dentro de la estrategia corporativa. ¿Qué nos llevó acá? Tres fuerzas que al confluir, pues aceleraron todo el tema de salud mental. De un lado, el desarrollo exponencial de la tecnología. Como seres humanos, nosotros no estamos preparados para que vaya con tanta velocidad la transformación. Muchos de los que estamos por encima de los 40 recordamos que antes la tecnología iba mucho más lento. ¿Cuánto tiempo pasó para que fuéramos de la calculadora
científica al computador y del computador al celular. Ahora no. Ahora cada vez esto va mucho más rápido y el seguir el ritmo se vuelve muy desgastante, porque entonces hoy tenemos el software estrella con el que vamos a trabajar, pero en febrero hay otro crecimiento exponencial de la IA, entonces nos tenemos que adaptar y esto genera sobrecarga mental. El segundo componente es la crisis emocional global. La OMS nos había dicho por ahí en el 2020, mucho cuidado porque a 2030 vamos a tener una crisis de ansiedad en el mundo, la salud mental está complicada, pero nosotros veíamos el 2030 muy lejano. Llega la pandemia, se acelera todo esto y nos empezamos a dar cuenta de que esta crisis emocional ya es de todos. Todos nosotros conocemos mínimo una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene burnout, que está en un tratamiento psiquiátrico, que está atravesando una situación de acompañamiento. Y la cuarta son las nuevas expectativas de los colaboradores. Y aquí salgo en defensa de la generación Z, porque es que no ven que le damos muy duro a los Z. Decimos, no, esos Z son muy consentidos. No, estos Z todo lo quieren ya. No, no, todos. Todos queremos tener tiempo para hacer otras cosas. Todos nos soñamos tener ese balance de a las 5 termino y me voy a dormir tranquilo. Entonces, la confluencia de estos 3 elementos hizo que se acelerara el tema de salud mental. ¿Qué está pasando? Tenemos unas cifras inquietantes. ¿Por qué? Porque ya en este momento tenemos que reconocer la salud mental como un riesgo corporativo. Miren, el último informe de la OMS nos decía, las pérdidas que están representando en el mundo los trastornos emocionales de ansiedad y depresión representan pérdidas superiores a $1 billón en disminución de la productividad. Si yo no tengo seguridad psicológica, si yo estoy abrumada, si yo estoy angustiada, lo primero que se apaga es la capacidad creativa. Y lo hablaba en el nuevo libro, en Desbloquea tu modo creativo. Para yo poder ser creativa, innovadora, necesito sentirme segura en el contexto en el que me esté desenvolviendo. Si me siento amenazada y abrumada, no lo voy a hacer. El segundo punto es la salud mental como riesgo global. El 73% de los líderes que evaluó Deloitte reconocen que el agotamiento está afectando su operación. Y ahí tenemos que tener claro que cuando hablamos de agotamiento, tenemos que dividirlo en 3 subniveles. Agotamiento físico. ¿Cómo están los hábitos de nuestra gente? Una apuesta que muchos clientes nos piden a nosotros normalmente es, tenemos que conocer los hábitos de la gente. Cómo están durmiendo, cómo está la alimentación, qué tanto movimiento hacen. Porque aquí estamos hablando desde una perspectiva de la compañía, pero del otro lado tenemos que pensarnos en cómo están viviendo en el día a día nuestros colaboradores, sus jornadas, nuestros líderes. Nuestros líderes modelan las conductas. Un líder que se ejercita, que tiene un alto coeficiente emocional, que gestiona sus emociones, que tiene una mentalidad de crecimiento, va a impactar positivamente en su equipo de trabajo. Un líder que tiene malos hábitos, un líder que no gestiona el estrés, que no hace pausas, también va a marcar esto en las personas. Por eso tenemos que centrarnos con total claridad en, necesitamos líderes que dejen huellas positivas, que generen conexión neuronal y que despejen esos comportamientos de alto rendimiento, pero apostando por algo que necesitamos con todas nosotros en el 2026, productividad consciente. Así sea lo único que ustedes se acuerden hoy. Productividad consciente es que yo me levanto hoy y digo, ¿cómo estoy de energía? Entonces estoy hablando de lo físico para no irme al agotamiento físico. ¿Cómo estoy en lo mental? Me siento enfocada, tengo estrategias para gestionar mi atención con esta crisis terrible que tenemos. Bueno, de repente hay por acá algunos que llegan por primera vez. Imagínense que la atención ha tenido un declive increíble. En el 2020 éramos Dory, la de Buscando a Nemo, 12 segundos de atención sostenida. 22, 8.5 segundos. Noviembre del año pasado, 3.5 segundos. Para los que están en la industria, ¿qué está pasando entonces con los temas de accidentalidad? Para los que estamos en servicios,
la calidad de los informes, los errores que se cometen, el que manda una factura con un cerito de más, el que recibe la factura y dice, no, le falta tal documento y resulta que no le falta. Una apuesta cognitiva es, necesitamos elevar la densidad atencional. Miren, yo siempre les cuento los cuentos de Mente Sana. Nosotros hemos medido más de 3.000 personas con mapeo cerebral. Próximo año va a salir esta investigación. ¿Y qué hemos encontrado allí? Que el 90% de las personas, la atención sostenida la tienen raquítica y la atención dividida la tienen en 800. Vivimos atomizados. Y esto es lo que nos lleva a que vivamos en la sociedad del cansancio. Y el tercer pilar del agotamiento tiene que ver con el agotamiento emocional, con las conversaciones difíciles que no queremos tener, con esos momentos de verdad en los que tengo que ir a hablar con las personas del rendimiento, de las metas, o en los que yo tengo que parar y decir, hey, ¿cómo está mi sistema nervioso? Un líder que no es capaz de gestionar su sistema nervioso, no gestiona el equipo, contagia el equipo, presiona el equipo. Entonces, esta desconexión, que aquí la vemos que es compleja, que solamente un 37% de las personas sienten que hay un acompañamiento real por parte de sus líderes. Entonces, ¿qué está pasando con el resto? ¿Cómo se sienten? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo está la seguridad psicológica? Y aquí me salté la fatiga de cambio generalizada, pero es el hecho de muchos cambios a la vez nos saturan el ancho de banda, hace que no logremos centrarnos y que esto nos lleve a estar abrumados. Y por supuesto se va a ver reflejado en más burnout. Ahorita vamos a hablar del burnout silencioso, que de acuerdo al sector está entre el 26 y el 32%. ¿Qué me preocupa a mí de esto? Que los que se nos queman son los buenos. El más o menos, el flojo no, ese está comiendo papitas viendo Netflix. Hace lo mínimo. Los buenos, los dedicados, los de alto rendimiento son los que se sobreexigen y son los que se nos queman. Entonces ahí es donde tenemos que ser más conscientes de cómo los vamos a cuidar. Dentro de los principales informes hay coincidencia en 5 señales de alerta. Uno, los niveles sin precedentes de agotamiento emocional. A nosotros cuando éramos niños nadie nos enseñó a gestionar las emociones, pero en este momento contamos con herramientas para medir el coeficiente emocional, entrenarlo y desarrollarlo en 8 semanas. En 8 semanas tú logras que los líderes pasen de ser analfabetas emocionales a tener un buen desarrollo de su coeficiente emocional y que esto se vea reflejado en sus equipos, en sus relaciones, en el logro, en la productividad, pero hay que tenerlo clarísimo. Segundo, brechas crecientes entre líderes y colaboradores. Tercero, el deterioro del clima laboral y desconexión del propósito. El cuarto, la pérdida acelerada del talento clave. Y el quinto, los riesgos psicosociales van disparados. Y cada vez han empezado a surgir nuevos riesgos. Antes pensábamos como en los normalitos y veíamos el estrés como muy natural. Cuando hoy entramos a ver, nos damos cuenta de que cada vez son mucho mayores. Entonces vamos a ver el impacto económico que están teniendo estas personas. Uno, la pérdida de la productividad. Miren, cuando las personas tienen una alteración en su sistema nervioso, cuando tienen una alteración en lo que está pasando dentro de ellos, pues nos damos cuenta de que dicen, bueno, ¿y qué está pasando con la productividad? Que se vuelve algo increíble, que las personas no logran centrarse, que no logran tomar acciones, hacer las tareas, y esto nos va llevando a que cada vez estén mucho más desconectados. Segundo, los costos en salud. Los costos en salud se están volviendo algo impresionante. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo las personas no logran enfocarse, no logran estar, no logran avanzar y nos vamos a hacer la sumatoria nosotros de lo que pasa al interior de las compañías. ¿Cuánto nos cuesta la rotación? ¿Cuánto nos cuesta el que una persona falle 3 días, 4 días, 5 días, se incapacite? ¿Y esto hacia dónde nos lleva?
Y lo tercero es la rotación. Esa rotación de describo el cargo, tomo la persona, la entreno, hago el desarrollo y después qué pasa con ellos. Entonces, darnos cuenta, este impacto tiene un retorno muy interesante y es cuando uno invierte $1 en salud mental, el ROI es increíble. Mínimo es del 3. Entonces, demos otro pasito. El nivel de estrés laboral en Colombia es uno de los más altos del mundo. Imagínense que antes estábamos por allá en el nivel 9, 10, 11 y hoy somos el cuarto país con más estrés del mundo. Y estos son datos de Mercer. El 80% de las personas en Colombia reportan estrés laboral. ¿Y qué pasa acá? Incluso las mediciones más bajitas siguen siendo muy altas para el promedio global. Tenemos un tema frente al estrés y es que lo hemos naturalizado. No logramos entender cuándo estoy en estrés positivo, cuándo estoy en estrés negativo, cómo se transita del uno hacia el otro, qué acciones me llevan a entender que el nivel de estrés que yo estoy viviendo o me impacta positivamente o me impacta negativamente. Entonces ahí tenemos este dato que es bien importante. Y miren esto, el estrés aquí no es un tema aislado, es un riesgo nacional que tenemos. El 80% de las personas en edad laboral dicen, tengo estrés elevado. El 66.3% en algún momento de la vida han pasado por una situación de salud mental. Y el 34.4% han tenido ausencias en el último año por ansiedad o por depresión. Entonces, si empezamos a sumar todo esto, pues nos lleva a que nos cuestionemos frente a las intervenciones que hemos hecho, frente a lo que hemos hecho en riesgo psicosocial durante toda la vida, y nos lleva a que nos devolvamos a esos tres componentes de los que hablábamos al comienzo, en la aceleración en la tecnología, los cambios en la salud mental y las expectativas que tenemos. Y miren este dato que es muy impresionante. Hemos tenido desde el 2008 un aumento del 1900% de mortalidad en trastornos asociados a la salud mental. Esto es mucha gente. Esto es mucha vida, esto son muchas personas. Entonces tenemos como que ponernos muy claros y muy enfocados de en dónde estamos, pues para poder entender hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son estos factores estructurales de la crisis que estamos atravesando? Esto lo van a tener en el video y lo van a tener en el info. Estamos transitando mucha sobrecarga cognitiva. ¿Qué pasa? El teléfono. Tenemos que aprender a relacionarnos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos saturados siempre. Llega un domingo por la mañana y uno ya no quiere mirar ese teléfono. El tema de esta sobrecarga cognitiva en que todo está diseñado para el corto plazo hace que ese componente clave de la sostenibilidad, por ahí escribí un artículo en Forbes hace unas semanas acerca de la sostenibilidad humana y cómo darnos cuenta de que este tiene que ser un pilar estratégico, porque si las personas que nos acompañan no tienen claridad, enfoque, bienestar, entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo con ellos? Segundo, cuando vamos a hacer, nos pasa a nosotros mucho. En este momento de la vida hay muchas formas de medir la gestión del estrés, desde protocolos, desde test, hasta pruebas físicas en la que uno puede hacer un escáner del sistema nervioso de las personas y decirle cómo está el estado basal, cómo con una intervención, con una práctica del momento se recupera y pasa de estar en el sistema simpático acelerado al parasimpático y qué pasa después con la persona. ¿Es capaz de mantener el estado de calma o está en estrés crónico? Y les cuento esto porque a mí me pasó, que yo creí que estaba regia, perfecta, maravillosa, porque no, yo corro, medito, respiro. La falta de micropausas durante el día hace que nos vayamos al estrés crónico. Y este año lo hemos medido con muchos ejecutivos y les puedo decir que más de 10 están en las mismas o peor. Entonces tenemos que aprender, a mí particularmente, qué me sirve para bajar el estrés, para entender que es parte del trabajo, pero que necesito prácticas, protocolos y herramientas de restauración para poder volverme a sentir bien. Tercero, la transformación tecnológica.
¿Cómo vamos a gestionar esto? Porque no va a parar. No va a parar el cambio, no va a parar la velocidad, pero cómo yo aprendo a tener momentos de desconexión y hacerlos intencionalmente. Es que lo primero que tenemos que venderle a nuestros equipos es la conciencia. Si logramos que sean conscientes de estos, ya vamos a poder ir a la sensibilización, el entrenamiento y la capacitación. Porque si no son conscientes del papel determinante que tiene el estrés, van a llegar al agotamiento. Y si vimos los números de agotamiento ahora, ¿qué va a pasar si el agotamiento ya es del 60, del 70? ¿Quiénes van a estar al frente? Otro factor es el de los mitos, la cultura de que tengo que aguantar. Miren, ese es muy importante porque esa cultura del aguante, por allá en las grandes ligas, en los CEOs, en las primeras líneas, muchos creen que tienen que estar estoicamente perfectos. Cuando empezamos a ver el trasfondo, duermen mal, toman pastillas mágicas para tener energía y esto los va llevando a que el deterioro sea cada vez mayor y cada vez más impactante. Segundo, no como quinto, liderazgo. Tenemos líderes analfabetas emocionales. Líderes que dejan huellas, hay líderes que dejan cicatrices. ¿Cuáles son los de nosotros? Porque es que tenemos un reto muy grande y es cómo hacemos que estén en equilibrio entre las competencias técnicas y las power skills, las competencias estratégicas, las competencias del ser. ¿Cómo hago que mi líder no solamente alcance las metas, sino identifique el potencial de su equipo y lo extraiga, lo eleve? Ese se tiene que convertir en un indicador. Y la última es la hiperconexión. Se nos difuminaron los límites entre el trabajo y la vida. Trabajamos a cualquier hora, contestamos correos desde la playa, nos vamos a vacaciones y no logramos desconectar. Y el cerebro humano no está preparado para todo esto. El cerebro humano evolucionó para tener momentos de enfoque y de desconexión, de estar a tope y de no hacer nada. A muchos, y muchos de los que llegan a sesiones uno a uno conmigo, que son ante todos los CEOs, lo que más les cuesta es desconectar. ¿Por qué? Porque les da el síndrome de la mente acelerada, porque nos da ansiedad de ejecución y siempre tenemos que estar detrás de la siguiente meta, buscando el próximo proyecto, y eso termina desgastándonos a un nivel muy elevado. Pero no se preocupen, que esto mejora. Aquí no es que nos pongamos a llorar todos, no, aquí esto lo vamos a transformar. Entonces, ¿qué nos están diciendo las tendencias? Eso que les contaba ahorita era el contexto. Esta es una noticia maravillosa. El 78% de los CEOs globales consideran que la salud mental es una prioridad. Pero aquí tengo que decirles algo. No solamente es suficiente con que querramos hacerlo. Lo hablaba con un equipo muy importante la semana pasada. El 78% dicen, muy importante, pero miren pues para que vayan y me lo regañen con mucho amor. Solamente el 20% de los grandes líderes están tomando acción. Y les voy a contar una cosa por si se van a animar. Próximo año vamos a hacer una investigación nosotros. Vamos a medir 100 blancas en Colombia. Voy a ir yo personalmente y les voy a aplicar un escáner que tenemos y voy a ver cómo están esos sistemas nerviosos. Obviamente va a ser anónimo y demás, pero tenemos que ver cómo están sus cuerpos, cómo está su estructura de pensamiento, cómo está la programación. ¿Por qué? Porque es que se nos están quemando ellos también y están entrando en algo tenaz que ya vamos a ver ahorita, que es el agotamiento silencioso. ¿Qué nos mandó a decir la OMS? Fue enfática. Las empresas necesitan transitar hacia sistemas integrales de salud mental. ¿Centrados en qué? En la prevención, en el diseño saludable del trabajo, en desarrollar esas habilidades socioemocionales. Yo no diría solo en los líderes, en todos. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Si todo el tiempo nosotros estamos intercambiando emociones, entonces, ¿qué vamos a hacer para construir un sistema que sea sostenible a largo plazo? Y aquí hay una apuesta chévere que es pensar en los hábitos de salud mental. ¿Cómo estoy yo con mis patrones de comportamiento cuando llego a iniciar la jornada? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo arranco la jornada? ¿Cuáles son mis microhábitos durante el día? Hago pausas, tomo agüita, respiro, desconecto al mediodía y me voy a almorzar almorzando. Tengo un par de pausas en la tarde de unos cuantos minutos.
pero que me desconectan, cuál es mi protocolo de la noche para desconectar del trabajo y conectar con la familia, qué hago el fin de semana. Ahí tenemos un montón de preguntas que nos van a ayudar a generar sistemas. Una apuesta, los hábitos. Hay que conocer los hábitos de nuestra gente, porque eso es lo que nos va a ayudar a que estructuremos sistemas individuales. Ve, ahí está la de la foto para mostrarle al jefe. La salud mental es muy rentable. Cuando nosotros logramos que las personas tengan unos mínimos de salud mental, van a ser un 300% más innovadores. Porque es que si yo me siento con seguridad psicológica, levanto la mano y hago una propuesta. Le digo al jefe, no estoy de acuerdo. Busco alternativas y comparto. Estos números, el incremento del 31% de la productividad, eso es mucho dinero. ¿Por qué? Porque es que siente que está enfocada, orientada al logro, motivada, y que el fin de semana se va a hacer deporte, disfruta con la familia, se va para cine, porque tiene más que balance vida-trabajo, es productividad. Entender lo más productivo que yo puedo hacer un domingo es no mirar el correo electrónico, porque si lo abro me disparo el cortisol y el lunes soy un zombie. 100% menos riesgo de burnout. Tenemos que lograr desarrollar el capital psicológico de nuestra gente, que ellos entiendan qué tan resiliente soy, qué herramientas necesito para ser más resiliente, qué tanta esperanza tengo en el futuro. Cuando tenemos desesperanza, nos da depresión. Cuando nos estamos sintiendo abrumados y desconectados, nos da ansiedad. Entonces, empezar a entender todo esto hace que tengamos un... Yo sé que acá las de talento humano se ponen felices si hay un 51% menos de rotación. Eso es una sufridera, es que llenar una vacante es tan duro, es tanto trabajo. Lo elijo, lo formo y se me va. Entonces, entender que la salud mental es una ventaja competitiva inigualable. Si yo logro, bueno, no, y la otra es, por favor, quítense la palabra retención. Eso es muy triste. Tenemos un programa de retención. Yo siento que me secuestraron. No, yo quiero que me conquisten, que me fidelicen, pero no que me retengan. Entonces hay que ponerles nombres cool. Entonces, el nuevo mapa. ¿Para dónde vamos con la salud mental en 2026? Vamos a ver cada una de estas 7 tendencias de manera más puntual. La inteligencia artificial responsable como parte de rediseñar el trabajo. ¿Esto qué significa? El crecimiento tecnológico es exponencial. El desarrollo de habilidades en el ser humano es horizontal. Entonces, el de nosotros es paulatino. El cerebro no cambia con intensidad. El cerebro se reprograma y se transforma con repetición. Por eso es que si ustedes leen mis libros, en todos hablo de los micropasos, de la mínima acción viable y cómo tú vas sumando estos micropasos y logras tener un crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué pasa acá? La IA mal implementada dispara el estrés, dispara los errores, dispara la rotación. Personas que uno los ve, no, necesitamos la inteligencia artificial en la compañía. ¿Para qué? No sé, pero necesitamos porque todo el mundo tiene. Entonces, si no tenemos claridad de qué vamos a hacer con esto, nos gastamos un montón de plata y no sabemos para qué. Acciones claves. Uno, si va a haber un cambio de rol, si van a haber despidos, si algo va a cambiar, tenemos que hacer una comunicación clara, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer contención de estas personas, qué va a pasar con ellos. El que comienza a ver, y esto aplica mucho para las multinacionales, en Estados Unidos despidieron 180 personas del área tal. Entonces muchos dicen, jue madre, eso ya viene para acá, seguimos nosotros. ¿Cómo vamos a comunicar esto? ¿Cómo estamos entrenando a las personas en qué? En las competencias digitales mínimas que todos deberíamos de tener, más regulación emocional. Porque es que no es la una o la otra. Muchas personas, y los he visto yo, ingenieros maravillosos, súper técnicos, con la claridad de lo que hacen, pero colon irritable, gastritis, migrañas, tensión muscular. ¿Y hace cuánto tienes ese dolor de espalda? Como 6 meses. ¿Qué está pasando con el concepto de autocuidado que tiene de salir de verse muy lindo en nuestros valores y pasar a vivirlos en la vida real?
Mapear tareas que hay que automatizar y tareas que, hey, esto hay que protegerlo. No todo se puede automatizar y no todo tiene que estar manualito. Y una cosa que es importante es cómo diseñar rituales de transición para que le bajemos a la ansiedad por IA. Miren, cuando yo escribí el libro de Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, 7 de cada 10 personas tenían ansiedad. A hoy vamos en 8 de cada 10. Y ansiedades del color que usted prefiera. Unos tenemos ansiedad de ejecución porque somos muy acelerados, muy orientados al logro, todo lo queremos para allá. Otros tienen ansiedad por la inteligencia artificial de me van a reemplazar y qué voy a hacer, y las personas se abruman. Cuando yo estoy abrumado, se me apaga el lóbulo frontal, no aprendo, cometo más errores, y si cometo más errores, me estreso más, y si me estreso más, cometo más errores. Entonces, ¿cómo rompo ese bucle? Y tener como estos protocolos de guía responsable que son tan importantes. ¿Qué tareas se automatizan? ¿Cómo se comunica este impacto? ¿Y qué apoyo se brinda a las personas afectadas? ¿Por qué? Porque es que, ya lo habíamos hablado ahora, si las emociones son contagiosas, esto se vuelve una ola. Entonces, esta es la primera que tenemos que tener en el radar. La segunda, tenemos una fatiga de eficiencia. El burnout silencioso está muy elevado. Y este no es el que vemos de repente que la persona le tocó que irse al psiquiatra, no. Son personas que siguen cumpliendo, que siguen madrugando, que siguen haciendo las cosas, pero se sienten desconectadas. Sienten que estoy como en modo piloto automático, porque es que este tipo de burnout se va creando poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cuáles son nuestras acciones claves? Hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema porque a hoy, noviembre de 2025, todavía creemos que los que se queman son flojos. No, es que yo soy muy pro, voy a descansar cuando me muera. No, se va a morir si no descansa, que es distinto. Estas acciones de hablar del tema, sensibilizarlo, sentar por líneas a la gente y decirle, hey, estos son los factores de riesgo. Miren, hagas este checklist y pegues una miradita a ver qué. Y acá, con mucho amor, mis queridos y adorados líderes de talento humano, tengo que decirles que ustedes tienen un riesgo muy elevado y no alzan la mano. Porque no, pues es que si la de talento humano tiene burnout, sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque es que ustedes impactan muchas cosas todos los días. El despido, la persona que está mal, la persona que no va a terapia, pero va a que le hagan terapia en talento humano. Entonces necesitamos tener evaluaciones, ojalá fueran trimestrales, rediseñar las reuniones, menos reuniones, más corticas, con propósito. Tenemos que cambiar la reunionitis. Porque si yo estoy en reuniones 6 horas al día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas avanzo? Y muchas veces vamos a reuniones a hablar de lo de la próxima reunión. Tener políticas explícitas de desconexión digital y respetarlas. Y lo primero, nosotros ser capaz de desconectarnos, porque a veces existen las políticas y no nos desconectamos. Aplicar herramientas científicamente validadas sobre burnout. Hay unas escalas muy buenas, la de Maslach, la de Copenhagen, muy buenas, pero también empezar a tener esas conversaciones sobre carga laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí tenemos que hablar también de los líderes, porque hemos dicho, no, los líderes son muy importantes en las personas, démosle la vuelta. ¿Cuántas veces las personas le delegan al líder y le delegan, y ya después él no es capaz de hacer malabares con tantas cosas? Entonces miren que el tema de los límites empieza a emerger como algo muy importante. Y algo clave, fomentar la productividad consciente. En esto les he dicho mucho, pero es que quiero que se lo lleven ahí clarísimo. Bloques de foco. ¿Cómo enseñamos a nuestros equipos a desarrollar se llama densidad atencional? Que yo diga, cierro el mundo, silencio todo, giro el teléfono y estoy en modo enfocada, avanzando, analizando, procesando, pensando. Después salgo del foco y puedo contestar correos, WhatsApp, pero tener como esas pausas, van a ver cómo son más efectivos. Cómo soy capaz de pararme a hacer otra cosa sin estímulos. Y nos devolvemos un pedacito. Habíamos hablado del tema de los hábitos. Entonces, ¿cómo le enseñamos a las personas?
Yo la primera, que no siempre tenemos que estar en modo aprendizaje, de que yo puedo salir a correr sin escucharme un audiolibro, un podcast, porque eso también me va saturando. De cómo puedo entrenar a las personas para que aprendan a hacer desconexión cognitiva. ¿Cuánto tiempo necesitan? 3 minuticos. Usted en 3 minutos de desconexión resetea su cabeza y vuelve y se enfoca con claridad, con intención, con propósito. La reducción de la multitarea forzada. No hay nada que nos desgaste más que la multitarea. En las conferencias, los que han estado, siempre les digo, hay más deterioro cognitivo en mujeres que en hombres porque nosotras nos compramos la idea de que somos multitarea. Entonces hacemos una millonada de cosas y esto hace que el desgaste sea mucho más rápido. Lo otro es integrar el burnout a la matriz de riesgos psicosociales y tenemos que capacitar a los líderes para que identifiquen señales de agotamiento. Pero mucho cuidado. No es que ellos se vayan a volver terapeutas, no vamos a volver la empresa una clínica, porque tenemos dos extremos. O todo es salud mental o nada de salud mental. El encontrar ese nivel medio es muy importante. Vámonos con la tercera tendencia. El estilo de liderazgo puede ser un factor protectivo o un factor de riesgo. El estilo de liderazgo impacta un 70% la variación en el clima laboral, en el bienestar. ¿Por qué? Porque es que un buen líder, miren, si algo nos ha enseñado la neurociencia en los últimos años es que resonamos. Todo el tiempo estamos intercambiando información. Las neuronas espejo mías, en este momento, están conectadas con las neuronas espejo de todos ustedes, incluso los que vean la grabación. Estamos intercambiando información. Cuando yo estoy enfocado, conectado, atento, como que toda mi bioquímica se sintoniza con la persona que tengo enfrente. Un buen líder me hace sentir inspirado, tranquilo, seguro, cómodo. ¿Y qué hace? Que se dispare el compromiso, la productividad de vamos con toda. Un liderazgo deficiente dispara el estrés. Entonces como que la persona ya se siente amenazada siempre de que ese tigre va a venir y me va a rugir. Esto nos mata la creatividad, afecta el clima laboral y hace que todo el tiempo estemos sintiéndonos abrumados. ¿Qué necesitamos? Tenemos que hacer entrenamientos medibles en inteligencia emocional. Como les contaba ahora, esto existe. Es que ya no es irnos a inventar la rueda, ya existen los protocolos con los que podemos medir. Bueno, tenemos 100 líderes, vamos a medirles el coeficiente emocional. Esta es la línea base en la que está cada uno de ellos. En 8 semanas se demora en desarrollarse el coeficiente emocional si la persona se pone la 10. Y volvemos y medimos, y ustedes tienen que ver cómo se incrementa el coeficiente emocional. ¿Qué hay que hacer acá en estos entrenamientos? Tenemos que tener claridad de conductas observables, cuál es la mentalidad que estamos implantando dentro de la compañía, cuáles van a ser nuestros indicadores de proceso y cuáles van a ser nuestros indicadores de logro. Si tenemos todo esto claro, ya pasa la inteligencia emocional de ser algo muy bonito y muy soft, como cuando Goleman nos hablaba por ahí en el 90 de esto, ser parte de la estrategia. De qué tal, porque pues yo no creo que ustedes contratarían un líder que no sepa leer, escribir, que no sepa sistemas. Entonces ahora tenemos que decir, necesitamos desarrollar el capital psicológico de nuestros líderes. Necesitamos elevar ese nivel. ¿Para qué? Para que estén a la altura de las exigencias, de los retos, de los obstáculos y de los limitantes. Necesitamos convertir el tema de la salud del equipo en un indicador. Tenemos que empezar a decir cómo vamos a integrar esto en la evaluación del líder. ¿Por qué? Porque es que no solamente es liderar lo que hacen, es liderar quién es ese líder piloso que es capaz de identificar el potencial de la gente y que puede desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla el potencial de la gente? Colocándole tareas asociadas con su zona de crecimiento próxima. ¿Cómo yo como líder me siento y digo, bueno, cuál es la zona de crecimiento próxima de este colaborador? ¿Qué habilidades necesito? ¿Qué competencias necesito? ¿Cuál es el respaldo en salud mental que lo va a llevar a esto? Los mejores comerciales tienen que tener una gestión del estrés tremenda y tienen que ser capaces de gestionar la ansiedad.
¿Por qué? Porque todos los días se exponen al rechazo, al no. ¿Cómo los fortalecemos para que no se abrumen y se quemen y pasen de ser exitosos a estar ahí a media máquina? El coaching para líderes. ¿En qué? En conversaciones difíciles, en empatía, en regulación emocional. Cómo tener espacios de soporte para los líderes. Y eso es muy importante. Por lo general, bueno, ¿qué hemos visto? Cuando tienen una red de apoyo, bueno, necesitamos dos redes, una de apoyo y otra de crecimiento. Un grupo, eh, y esto lo pueden hacer, necesitamos, señores ARL, una sesión mensual para nuestros líderes, con herramientas prácticas. No podemos seguir hablando del qué, necesitamos aterrizar el cómo. Señores ARL, necesitamos una sesión de cómo tener una regulación emocional, necesitamos una sesión de primeros auxilios emocionales, pero tenemos que ir a validar que la gente, uno, se sensibilizó, dos, le quedó claro el paso a paso, y tres, se sientan con la confianza para implementarlo. Porque le pasó a un cliente hace unas semanas atrás. Una persona le da un ataque de pánico, viene alguien a contenerlo y ya eran dos personas con ataque de pánico. Entonces miren que esto se nos va volviendo grandecito. Usar el coaching y el mentoring para líderes en riesgo. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, tenemos que tener claridad de qué hacemos con los que están bien, que son un volumen muy grande. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer sus hábitos, para desarrollar su capital psicológico y para mantener su coeficiente emocional? ¿Qué hacemos con los que están en la mitad? Tengo muchos factores de riesgo. ¿Y qué hago con los que ya están en situaciones terapéuticas, con medicamentos? Porque no es lo mismo liderar a una persona que está estable en su salud mental que alguien que tiene una alteración en su sistema nervioso. Cuarto, la salud mental es un tema estratégico. Necesitamos llevarlo a los comités, necesitamos llevarlo a los reportes de la junta directiva, tener estos indicadores muy claros. ¿Qué tanto estrés percibido tienen las personas en la compañía? ¿Qué tanto están ellos identificando que tienen estrategias para afrontarlo? Y la pregunta del millón de dólares, ¿qué necesitas para gestionarlo? ¿Necesitas formación? Eh, ¿Necesitas ir a terapia? ¿Qué necesitas? Y ya tenemos que pasar de acciones puntuales, y aquí voy a contar algo que estaba dictando una conferencia la semana pasada en Medellín y estaba haciendo la presentación. Entonces, bueno, esa fue para una que hice de salud mental. Entonces estaba haciendo algo para la Semana de la Salud y viene mi sobrino chiquitín. Tía, ¿qué haces? Estoy haciendo una presentación para la Semana de la Salud. ¿Cómo así? Y las otras semanas son de la enfermedad. No, ese niño muy pro. Entonces, ¿cómo nos estamos concibiendo si pensamos en la Semana de la Salud? ¿Por qué no decir, voy a dividir esa semana en el Día de la Salud y que al menos una vez al mes haya una jornada de salud, de algo puntual? Miren, es que crear estas estrategias no tiene que ser muy costoso, pero sí tiene que ser personalizado. Alguien por ahí me preguntaba ayer, Blanca Mary, eh, ¿y nos vas a dar como herramientas que nos sirvan a todos? Pues vamos a hablar de cosas que nos sirven a todos, pero tenemos que personalizar las intervenciones en salud mental. No es lo mismo una compañía de la industria creando su plan estratégico de salud mental que una compañía de servicios, que el banco. El pensarnos esto tiene que ser algo muy clave de cuáles son los protocolos de intervención temprana, cuáles son los protocolos de manejo y acompañamiento de una persona que tiene una situación de salud mental. Y lo último, ¿cómo estamos entendiendo esa ley 2460 de salud mental? ¿Por qué? Porque tenemos que parar y decir, ¿qué dice la norma? ¿Cómo la interiorizamos? ¿Qué significa para nosotros en Mente Sana el concepto de salud mental? ¿Qué significa para la otra compañía? ¿Cómo lo vamos a medir? Vámonos con el quinto para que ahorita al final vamos a tener unos minutos cuando termine la presentación de conversación y paramos la grabación porque si queremos hablar con ustedes y vamos a tener un encuentro en enero donde vamos a hacer es análisis de caso. Ante esta situación, ¿cómo lo podemos abordar? Los retos, las dificultades, porque empezamos a observarnos y realmente tenemos que trabajar juntos y juntos somos más fuertes. Quinto, el tema del trabajo híbrido para muchas compañías ha sido un reto muy grande. ¿Por qué? Porque es que después de que pasó la pandemia, el 75% de las personas dicen,
Tengo hiperconexión digital, tengo insomnio, tengo fatiga por notificaciones, ya no sé en qué momento estoy trabajando y en qué momento estoy descansando. Y muchas personas generan mucho desorden. Entonces se levantan, se van para yoga, pero luego trabajan y luego vuelven y descansan. Tenemos que generar protocolos de productividad. Lo hablaba hace unas semanas en una conferencia de productividad para teletrabajadores de cómo yo entiendo que estoy en modo trabajo, me levanto, me baño, me organizo y le digo a mi cuerpo, estoy en modo enfocado. Pues no estoy trabajando en pantuflas con pijama. Llegar a estas acciones claves de los acuerdos del trabajo híbrido, de empezar a identificar cómo, porque es que el trabajo híbrido no es para todo el mundo. Personas que son muy productivas en sus horarios, pero llegan al teletrabajo y cuando están en casa, se les caen todos los hábitos. Entrenar los equipos, volvemos a lo mismo, enfoco profundo en productividad consciente y cómo tener espacios de descanso y de calma cuando estamos fuera de la oficina o cuando estamos dentro de ella. Es que esto lo tenemos que volver a crear, tenemos que pensar en cómo nos creamos ese trabajo híbrido. Y aquí es importantísima esta sexta tendencia. El bienestar tiene que ser personalizado. Antes éramos muy genéricos. A mí me pasó una vez que trabajé en una empresa que a todo el mundo le dieron un bono para ir con los hijos a un parque X y me tocó ir con los sobrinos, porque si yo no tengo hijos, entonces, ¿en dónde cuadro? Ya tenemos que pasar de esas actividades generales a segmentar por edad, por rol, por estilo de vida, tener como claridad, no, es que este grupo de mujeres son madres, pero entonces si a esta no le celebramos el Día de la Madre, ¿a qué las queremos invitar? Hoy en día las que son, no, es que ese es mi perrijo, entonces yo sí soy mamá porque tengo un perrito. Y para esa persona, emocionalmente puede ser así. Puede que uno desde acá lo vea, ay, pero sí, si la persona se siente así, ¿qué hacemos? Tener portafolios flexibles. Es que tenemos que empezar a revisar muy bien esto. Vamos a hacer unos grupos terapéuticos, entonces tenemos, y se lanzan abiertamente. Nosotros lo hemos estructurado para varios clientes. Este mes vamos a hacer un taller de manejo del estrés. Otro mes, no, vamos a hacer un taller de parejas felices. Otro mes vamos a hacer un taller de autoeficacia, como cosas puntuales que les den herramientas. Y a otro mes vamos a hablar de educación financiera porque estamos muy mal en la inteligencia financiera y empezar a definir estas rutas de apoyo según el momento de vida del colaborador. No es lo mismo una persona con sus riesgos en salud mental, cuando está próximo a pensionarse, y hablamos de la ludopatía, del alcoholismo, de la soledad, de su proyecto de vida, de su autoeficacia, a una persona que apenas entra a la compañía y está iniciando en su carrera laboral. Pero fuera de todo esto, lo más importante es cuál es el impacto. ¿Cómo vamos a medir el impacto en la retención y en la productividad de las personas? ¿Qué está pasando? Tenemos este grupo de personas, tenemos a Pepinita que ha estado en 5 talleres este año distintos. ¿Qué está pasando con ella? Las pruebas piloto son lo máximo. Traigamos personas, armemos un grupo, hagamos una prueba piloto y vamos a ver qué pasó con ellos, en su satisfacción, en su compromiso, en su innovación, en su productividad, porque es que tenemos que tener claridad en estos 3 niveles. Promoción, cómo promovemos los hábitos, el autocuidado, la conciencia en los que están súper bien. ¿Qué vamos a hacer con el tema de prevención? ¿Cuáles son las acciones para prevenir en todas las líneas? Y nos toca que hablar de temas que no queremos hablar. Nos toca sentarnos a explicarle a la gente qué es el suicidio. Hay suicidio en niños, en jóvenes, en adultos. ¿Cómo se maneja una crisis? ¿Qué hacer? Yo como líder, ¿qué tengo que hacer para afrontar ese momento? Los compañeros, que si la persona se reintegra en el trabajo, ¿qué hago? ¿Lo cojo con pincitas? ¿No le pido nada? ¿Lo vuelvo a presionar? ¿Cómo liderar una persona en salud mental en una alteración? Y lo otro, ¿cuál es el componente de intervención? ¿Cómo vamos a promover y, si nos es posible, facilitar el acceso a la salud mental? Porque es que también lo decimos, no, usted tiene una situación, levante la mano. Y la persona dice, sí, es que tengo depresión, ansiedad, ideación suicida y no tengo plata para ir al psiquiatra. Y voy a la EPS y me dan la siguiente cita dentro de 3 vidas.
¿Qué hacemos? ¿Cómo acompañamos? Podemos hacer alianzas, el Colegio Colombiano de Psiquiatría, las universidades con los practicantes de psicología. Como aquí en estos temas de salud mental, yo creo que es donde tenemos que ser altamente innovadores, porque es algo que nunca hemos hecho. Entonces, ¿cómo nos sentamos y el equipo de talento humano empieza a invitar a líderes de otras áreas y vamos a co-crear esto juntos, con expertos que sepan de esto? Porque esto tiene que ser medible. Si no medimos, el próximo año vamos y le tocamos la puerta ya a la junta directiva y no hay recursos. Y la séptima es seguridad psicológica como estándar organizacional. Equipos seguros donde la persona puede pedir ayuda, se puede equivocar, pero en cosas nuevas. Puede proponer ideas, puede hablar. Sin seguridad psicológica, las personas no van a ser innovadoras y no van a aprender. ¿Qué pasa acá? Hay que entrenar a los líderes en microconductas para generar seguridad psicológica. Necesitamos tener espacios donde las personas puedan alzar la mano, pues necesitamos tener momentos de verdad en el que un líder de la compañía se sienta con las personas a que le pregunten. ¿Qué hay que hacer? Hay que generarle seguridad psicológica y estrategias de afrontamiento al líder que va a ir a exponerse también. Y tener este tema de seguridad psicológica como parte de la evaluación de desempeño. Cuando hacemos 360, ¿qué tanta seguridad psicológica te genera tu líder? ¿Qué tanta seguridad psicológica sientes cuando tienes que ir a hablar de un tema puntual en la compañía? Tener estos círculos de conversación, espacios de encuentro y algo muy importante, cómo desarrollamos las habilidades de gestión del error y de resiliencia. Miren, todo esto de lo que yo les he hablado, esto se puede medir. Tenemos cómo medir nuestro nivel actual de resiliencia y tenemos cómo desarrollarlo y volver a medirlo. Lo que no se mide, no se transforma. Entonces, con todo esto que les he contado, les voy a dar algunas recomendaciones estratégicas para hacerle honor al tiempo y después de las 9 nos quedamos unos 10 minuticos aparte fuera de grabación para que hablemos de preguntas que tengan. La primera recomendación es, hay que fortalecer el liderazgo como el principal modulador de la experiencia de nuestro cliente interno. Podemos tener 50.000 programas de bienestar, pero si el líder no sabe conversar, contener a la persona que tiene enfrente, orientarlo y regularse emocionalmente, no van a funcionar nuestras iniciativas. ¿Qué necesitamos? Todo esto nuestros líderes, que sean capaces de gestionar sus emociones, de direccionar las emociones del equipo, de ser intencional. ¿Con qué emoción quiero inspirar a mi equipo? ¿Cuál es la emoción que voy a ir a contagiar para generar esa sintonía? ¿Cómo sostengo esa conversación difícil con la persona? ¿Cómo le exijo? ¿Cómo lo reto? ¿Cómo le llamo la atención sin romper la relación? ¿Cómo pongo esos límites claros diciendo, sí, entiendo que estás con un tema de insomnio, que eso te está llevando a que cometas errores, yo he pasado por ahí, pero no corro la exigencia, sino qué necesitas, cómo acompaño. Y todos estos otros. ¿Qué es importante acá? Cuando mi líder es emocionalmente competente, no solamente va a reducir los riesgos, va a multiplicar el bienestar, la productividad y la retención. Entonces necesitamos pensarnos, todos los que tienen universidades de liderazgo, escuelas de liderazgo, cómo vamos a tener este componente como eje para 2026. Fundamentar las intervenciones en datos confiables. Tenemos mucha data. Aquí nos sirve la inteligencia artificial. Venga, a ver, crucemos información. Traigamos la información de cuando seleccionamos a la persona, crucemos con la evaluación de desempeño, miremos los datos que tenemos de riesgo psicosocial, qué otros datos tenemos y con base en la data saquemos los programas. Tenemos mucha data y se nos queda por allá muerta. Aprovechar todos estos diagnósticos de clima, de carga laboral, para tener intervenciones basadas en nuestra evidencia, no en las tendencias, no en la moda de turno. Es que ya hemos pasado por muchas modas. Me acuerdo cuando todo el mundo hablaba de felicidad, nosotros hablamos de salud mental y le dije a alguien que fundó una de las iniciativas más grandes en felicidad en Colombia, le dije, mira, si no apostamos por la salud mental de las personas antes, el tema de felicidad no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, trabajar con datos nos permite que seamos culturas más inteligentes, más alineadas con nuestras necesidades, porque es que lo que funcionó en la compañía X no nos va a funcionar a nosotros.
Entonces, próximos pasos, darnos cuenta de que tener una salud mental sólida no significa que nunca vamos a atravesar por malos momentos, ni que no vamos a tener experiencias emocionales complejas. Todos pasamos por pérdidas, por duelos, por cambios y, bueno, la tristeza y la frustración y el dolor es parte normal de la vida. Pero así como una persona físicamente sana se recupera mejor de una enfermedad o una lesión, las personas con una salud mental sólida, pues se van a recuperar mejor de la adversidad, el trauma, el estrés. Esa habilidad se llama resiliencia y todos la podemos desarrollar. Bueno, hasta acá era la presentación. Muchas gracias por permitirnos cambiar el mundo una neurona a la vez. Cuando nos necesiten, estamos a un clic. Todos los que están inscritos van a tener el informe en sus correos hoy por la tarde. También, si quieren, les podemos mandar la grabación. Hasta acá vamos a dejar la grabación para seguir conversando acá un poquito con los que están en presencial.